Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 2 del Tour de Luxemburgo 2021. Todo después de esta victoria en el día de ayer de Joao Almeida en ese sprint reducido después de las distintas subidas que teníamos en la etapa de ayer y que se ponía como el primer maillot amarillo con pocos segundos, ya que las diferencias se tuvieron sobre todo por las bonificaciones. Hoy teníamos otra etapa interesante con varias subidas en la parte final. Era un circuito de unos 24 kilómetros donde se subía en 3 ocasiones a esta subida que estáis viendo aquí y la línea de meta estaba en la tercera de esas subidas. Se daba comienzo a esta etapa número 2 del Tour de Luxemburgo con esa salida a pie parado y en una cuesta y veíamos que se iban en fuga 4 corredores que eran Sjorberger, Molly, De Vos y Gradek. Llegaron a tener una ventaja que superaba los 3 minutos, pero a 50 kilómetros del final comenzaba la retransmisión. Veíamos que dos equipos tiraban como eran el UAE y el Groupama Français de Ye y afrontaban la primera de las subidas final que hemos visto. Entraban en este circuito con rampas bastante duras, pasaban por esa línea de meta cada vez con menos ventaja porque por detrás estaban tirando con muchísima fuerza y ya en una de las primeras subidas veíamos que el pelotón se había reducido y quedado en menos de 40 hombres, así que se preveía un final bastante duro. En la bajada vimos algunos movimientos, también algunos parones, lo que provocó que ese grupo trasero que estaba cortado en el pelotón pudiera volver a contactar y prácticamente quedando 35 kilómetros para el final daban caza a la fuga, siendo Gradek el último que aguantó y le daban caza antes de afrontar la penúltima subida del día. El Arkea en esa penúltima subida quería serla bastante dura y provocó un pequeño corte haciendo que los ciclistas del De Keuning y Joao Almeida se quedaran cortados. Hirschi en este grupo delantero, pero finalmente no vimos un ataque, todos miraban para atrás, nadie quería atacar demasiado de lejos y perder sus oportunidades. También David de la Cruz vimos que lo intentó en uno de los momentos, pero el De Keuning estaba controlando muy bien. Veíamos a Cattaneo llevando ese ritmo para Joao Almeida haciendo la subida, una subida que estaba bonificada, de ahí que viéramos este sprint donde Joao Almeida sprintaba, también Nairo Quintana por un exterior y Hirschi que se quedaba encerrado. Finalmente cogía los 3 segundos de bonificación Almeida, 2 segundos para Nairo Quintana y 1 segundo para Hirschi. Afrontaban esa bajada y en esa bajada vimos el ataque de Turgis del Total Energies que cogió una pequeña ventaja ya que el De Keuning no estaba llevando un ritmo de caza sino más bien un ritmo de control. Pasaban los kilómetros, veíamos que seguía tirando el De Keuning con Van Sevenant con bastante fuerza, pero la diferencia se fue a unos 30 segundos y también entraba Juan Ayuso, la joven perla española a punto de cumplir 19 años, metía un ritmo bastante fuerte y empezaba a reducir la diferencia. Comenzaba la última subida de 3 kilómetros, seguía Juan Ayuso tirando con Hirschi a su rueda, cogían a Turgis y formaban un pequeño corte donde también estaban Nairo Quintana y Fórmolo. Se apartaba Juan Ayuso y atacaba Hirschi, pero sin demasiado convencimiento. Veíamos que Nairo Quintana y Fórmolo le aguantaban bien a la rueda y Almeida se había quedado en solitario y estaba tirando para intentar reducir. Estábamos esperando el ataque cuando se ponía a tirar Fórmolo y llegaba el segundo ataque de Mark Hirschi, que en este caso Nairo Quintana vimos que no podía saltar a su rueda y se iba abriendo un pequeño hueco. Seguía por detrás Nairo Quintana, también Almeida, vimos que Gaudu lo intentó en una de las ocasiones y Hirschi iba abriendo hueco poco a poco, mientras por detrás veíamos que ninguno tiraba con el convencimiento para lograr contactar. Afrontaban esos últimos kilómetros y también vimos que se ponía a tirar Pinot para los intereses de Gaudu. La diferencia estaba en unos 10 segundos y Hirschi seguía dándolo todo, afrontando ese último kilómetro. Pasaban en las cámaras fijas y veíamos que se iba a llevar la victoria, sprintaba en esta parte final, el liderato en juego y finalmente victoria para Mark Hirschi. Llegaba el grupo trasero con Almeida en segundo lugar, llegando a 8 segundos, que junto a las bonificaciones y los tiempos del día de ayer provocaban que Mark Hirschi, aparte de conseguir la etapa, también se pusiera como el nuevo maillot amarillo. Ahora os enseño todas las clasificaciones. Primero la de la etapa con Hirschi, Almeida y Gaudu, que son los 3 que bonifican, Fórmolo, David de la Cruz y Pinot, y en un grupo posterior a 20 segundos llegaban Latour, Reichenbach, Quintana y Champusan. La clasificación general está de este modo, con Hirschi líder a 4 segundos Almeida, Gaudu a 19, Pinot a 23 con el mismo tiempo de la Cruz y Fórmolo, Quintana 33, a 35 Mollema, Champusan y Jesús Herrada. Aquí la etapa de mañana, interesante final en un circuito que no tiene subidas demasiado duras,
pero que también pueden ser muy interesantes, la contrarreloj de la etapa 4 que será decisiva para la clasificación general y la etapa 5 también en un circuito con rampas muy duras, con varios muros que también serán muy interesantes. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, nos vemos mañana, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.